Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rusbelina González Padilla, vengo de la Escuela Normal Profesor Serafín Peña y bueno, para hablar sobre el benemérito de la educación neuronesa, en este caso el maestro Serafín Peña Treviño. Pues ahí está una foto panorámica de mi institución, la Escuela Normal, Montemorelos, Nuevo León. Y bueno, trabajamos en esta ponencia el maestro Francisco Valdemar Ramos Peña, director de la misma, la compañera maestra Marta Sonia Rodríguez y una servidora, Rusbelina González Padilla, subdirectoras académicas de la institución. Y bueno, pues cuando hablamos de la enseñanza neobolonesa, se habla del pensamiento de los maestros. En este caso se identifican tres nombres: Miguel F. Martínez, Serafín Peña y don Pablo Olivas. Retomando precisamente el lema del normalismo mexicano, Luz Paz Vix, que ya lo había manejado la maestra Petra, Petty maneja ahí luz en la inteligencia, que significa la primera frase, y bueno, ahí se adapta al maestro Miguel F. Martínez por esa pues fundación que hace precisamente de la Escuela Neuronesa. Aquí tenemos en este caso al maestro Serafín Peña, identificando con la segunda, paz en el corazón. Ahí el maestro Peña, sus dotes de varón sensible, de auténtico equilibrio emocional, y bueno, le permitieron captar la trascendencia de la reforma educativa, que junto con don Miguel F. Martínez pues fue de una trascendencia significativa. Y bueno, la tercera, que es fuerza en la voluntad, encontró en don Pablo Olivas el vigor y la pujanza de ánimo que se requería para darle impulso definitivo a esta obra. El maestro Serafín Peña, gracias a su labor, ha sido extraordinario, y el magisterio de la niñez neuronesa ha de tener siempre como guía y ejemplo. La llamada Escuela Neuronesa constituye el fruto de una tarea que cometió junto con Miguel F. Martínez, con experiencia y con vocación para la docencia, y que bueno, fueron creadores de nuestro sistema educativo popular. El lema del maestro en este proyecto educativo pues era construir una sociedad en libertad, y pues pensaba que la educación se liberara de la pobreza, de la ignorancia, y pensó en construir una sociedad de libertades, en donde consagrara la libertad en la expresión, libre de dogmatismos y de enajenamientos. Y podemos concluir que este proyecto educativo consistía en tomar el perfil eminentemente humano del niño, con sus inquietudes, curiosidades e intereses, cuando sostenía que la enseñanza no pierde de vista los procedimientos de la naturaleza y sabe que todo es progresivo y gradual y espontáneo. Las tres actividades principales del maestro Serafín Peña, pues como educador, él considera la educación como un proyecto educativo liberal que permitía alcanzar la justicia social. Como publicista, pues por su obra didáctica impresa, y bueno, literato al escribir poesía, como A mi hogar, Impresiones de la noche, Asomar la aurora, entre otros. Allí en publicista, su obra didáctica responde a las necesidades propias del magisterio de la neuronesa. Él como inspector, como supervisor, pues visitaba las escuelas y sabía de qué requerían tanto los maestros como los alumnos, de tal manera que él, su producción pedagógica iba en función de eso. Y bueno, las aportaciones que tenemos, en este caso, el maestro Serafín Peña pues implementó la reforma escolar de 1892, y bueno, a partir de esa reforma elaboró un texto titulado Disposiciones Reglamentarias de la Dirección General de Educación Primaria de Nuevo León, y publicó 3 series de libros de enseñanza escolar. La primera serie iba enfocada a los niños, que eran textos propios para el curso que se daba a los niños. La segunda serie era para profesores en apoyo a las técnicas de enseñanza, directo para los maestros, y bueno, consulta de los temas de los programas iba tanto para alumnos como para maestros. Y bueno, fue creador de una modalidad didáctica para la enseñanza de la escritura
dentro de una pedagogía teórica práctica. Y como ya le dije, surgía propiamente de las necesidades propias del sistema educativo. Dentro de su semblanza, pues podemos mencionar que el maestro Serafín Peña nació el 21 de marzo de 1844 en la hacienda de San Sebastián de los Lermas, del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Él, pues huérfano al año y medio de padre, a los 15 años de madre, pero hablamos de una sensibilidad especial del maestro Serafín Peña. Se casó, no tuvo hijos, pero él adoptó varios hijos de su cocinera, y bueno, fue un padre amoroso y que vivió en esto que es esa sensibilidad que lo caracterizaba al maestro Serafín Peña. Sus estudios, bueno, pues lo realiza la educación primaria en una escuela pública, la secundaria en el Seminario Conciliar de Monterrey, y bueno, es estudiante de leyes en el Colegio Civil. Sin embargo, tuvo por ahí un problemita con un maestro y bueno, pues decide irse a la carrera de maestros en la escuela pública que dirigía en ese entonces el licenciado Amado Valdés. ¿Seguimos, hijo? Gracias. Dentro de la docencia, pues podemos decir que fue ayudante de profesor en las escuelas oficiales. En 1864 estableció un colegio particular. Sin embargo, fue cerrado porque no tenía él el título de maestro lancasteriano en ese entonces, y en 1867 fue director de la Escuela de Niños de Monclova. En el 69 dirigió la Escuela Nocturna para Maestros. Él reabrió el colegio particular hasta 1884, que había sido cerrado, y bueno, dirigió el primer establecimiento público para niños. En 1892 el maestro Serafín Peña fue designado inspector escolar del distrito del centro del estado e implementa la reforma escolar que hemos estado mencionando en colaboración con don Miguel F. Martínez. Y bueno, en 1889 es director de la Escuela Normal de Profesores, y de 1901 a 1911 es director general de Instrucción Pública. De hecho, se puede mencionar que fue el primer director de Instrucción Pública en Nuevo León. Los reconocimientos, bueno, pues el 20 de mayo de 1818 es declarado benemérito de la educación neoleonesa, y bueno, creador del sistema educativo. 1818. 1918. Tanto él como Miguel F. Martínez. Okay. Y bueno, ambos en ese tiempo, ese 20 de mayo fue del don Miguel F. Martínez, ambos fueron declarados beneméritos de la educación neoleonesa. Y otra situación, bueno, pues que esa llamada escuela neoleonesa constituye el fruto de una tarea que acometieron conjuntamente don Miguel F. Martínez y Serafín Peña. Ambos tenían experiencias de 25 años como profesores en instrucción elemental y vocación a la docencia, y ese dinamismo permitió que fueran creadores de este sistema educativo popular. ¿Seguimos, joven? Las obras didácticas que tenemos del maestro Serafín Peña, pues se cita el curso de moral para instrucción primaria y superior, apuntes de moral para maestros principiantes, que en un momento más daré información que tenemos en nuestro archivo histórico de nuestra escuela, narraciones históricas, biografías, historia patria para tercer año, para cuarto año también historia patria, guía del maestro para los ejercicios de lenguaje. Recordamos que él diseñó un método para la lectoescritura, y bueno, instrucción cívica para quinto año, guía práctica para la enseñanza de la aritmética en tercer año, y bueno, fue para el maestro de segundo año escolar también diseñó obras didácticas. Nosotros en nuestra escuela, la Escuela Normal Serafín Peña, que fue fundada en 1946 con el nombre de este insigno maestro, pues cuenta con un archivo histórico que está inscrito en el Archivo General de la Nación, donde se resguardan varios documentos, y ahí dentro de ese fondo documental, en la sección dirección y la serie de biografías, pues se rescata la vida y obra de este maestro Serafín Peña, donde el maestro muestra pues las obras que escribió, y rescatamos ahí, le damos
lo que es su texto Apuntes de Moral para los maestros principiantes, que fue escrito en 1906, 1907, y bueno, él trabaja consejos derivados para los maestros principiantes sobre moral. Él usa mucho el método socrático y bueno, presenta por ahí lo que son historias, lo que hoy conocemos como dilemas morales, y a partir de ahí él hace el diseño en esa obra Apuntes de Moral, donde sugiere que en la escuela primaria de esa época se utilicen los diálogos socráticos y bueno, historias con tema moral. Para cada grado diseña pues lo que va siendo los valores universales y a partir de ahí da como el docente debe enseñar la moral en los niños y lleva un plan de clase de cada una de las lecciones, dando tips de cómo trabajar. Y bueno, el método utilizado en estas lecciones lo aborda en una forma inductiva y socrática, combinada con expositiva, con procedimientos de intuición intelectual, sensible y bueno, más que nada, él dice, seguimos por ahí, dentro de estos método socrático, de este diálogo socrático, a partir de la contextualización donde vive el niño, como el amor filial, entonces va retomando lo que es los diferentes valores universales. Y bueno, él cerramos esto con una frase importante del maestro Serafín Peña al escribir estos textos. Él dice que la enseñanza debía de tener un carácter evidentemente práctico. Él mencionaba que el discípulo no era un inconsciente fonógrafo de las preguntas y respuestas de los textos, sino que tiene conciencia de lo que quiere, de lo que hace y de lo que piensa en el uso práctico de la vida y las necesidades futuras del individuo y de la sociedad. Y bueno, pues el maestro Serafín Peña muere a la edad de 82 años, el 7 de mayo de 1996. Ahí tenemos la firma de nuestro insigne maestro y bueno, yo creo que está abierto nuestro archivo histórico para consulta de diferentes datos de la vida y obra del maestro Serafín Peña y bueno, de la historia académica de nuestra institución, abierto al público. ¿Seguimos, hijo? Y bueno, pues gracias, ahí está mi correo para poder seguir compartiendo experiencias sobre la vida y obra de estos insignes maestros que bueno, como maneja por ahí Luis Villoro, hay que conocer el pasado de nuestros pedagogos para entender el presente, cómo estamos hablando ahora de la metodología y que sigue vigente hablando ahora de los dilemas morales y del método socrático que no pasa de moda, sino que se retoma ese trabajo en sus textos, su pedagogía, ese aporte a la educación de estos hombres ilustres, en este caso don Serafín Peña, que pues ha sido modelo y bueno, benemérita de la educación. Bueno, allá por el mes de abril, en una de las reuniones que la DGESPE organizó en la Ciudad de México, Mari Carmen nos llevó la información de este encuentro y bueno, nos propuso organizar este panel, lo que aquí aceptamos con mucho interés y bueno, con ese interés que el evento despertó, hice la lectura de la ponencia que presentan los colegas de la Escuela Normal Serafín Peña de Montemorelos, Nuevo León. Durante la misma tuve presente la trayectoria del profesor Peña, pero también la de mi biografía, el profesor Luis Ullas del Bertal. La razón de ello se debe a que es muy común que cuando yo leo textos que tienen relación con los temas que trabajo,
empiezo a comparar en qué son similares, en qué son diferentes. A eso se debe que decidí hacer estos comentarios haciendo una comparación entre algunos aspectos de la vida de ambos personajes. Empezaría por decir que ambos, además, entendiendo que cada uno de ellos responde a su contexto y a su época, pero que aún así hay algunas cosas que son similares. Ambos profesores, además de cursar la carrera de maestros, hicieron otras carreras. Leyes en el caso del profesor Serafín Peña e ingeniero forestal en el caso del chihuahuense. Igualmente los dos optaron por el magisterio, en el que se desempeñaron con un gran compromiso social. Los autores de la ponencia dicen que el profesor Peña tuvo a bien elaborar propuestas educativas adelantadas a su tiempo. En Chihuahua así se califica la obra educativa del profesor Urias. Ambos hicieron propuestas metodológicas para enseñar a leer y escribir, y además elaboraron materiales de apoyo para los alumnos y para los profesores. Otras similitudes: ambos tuvieron colegios particulares. El profesor Urias un instituto, que fue el Instituto Libertad, donde sus materiales y su obra la pudo trabajar asesorando a los maestros, y el profesor Serafín tuvo un colegio en el que lo dejó, volvió y se reabrió su colegio. La ponencia con mayor detalle aborda la obra educativa del profesor Peña. Al hacerlo, permite a quienes no somos del estado de Nuevo León acercarnos a su vida y a su obra. También diré que en los materiales del profesor Urias, en su método, en las recomendaciones metodológicas, él habla: el maestro debe establecer un diálogo socrático, algo que también es recurrente en la obra del profesor Serafín Peña. Han recuperado las maestras del profesor Valdemar del Archivo Histórico de la Normal, que lleva el nombre del maestro Serafín Peña, una obra que se llama Apuntes de Moral para Maestros Principiantes, que fue editada en 1907 por Impresos Cantú Leal de Monterrey, Nuevo León. De esta obra ha sido elaborada una ficha comentada que forma parte de un material que el día de mañana presentaremos, que es un libro electrónico sobre historia de la educación en México entre 1887 y 2010. Creo que el mayor mérito de esta obra destaca en que se recuperan esta historia, esta vida, haciendo uso de las fuentes que se encuentran en el archivo histórico, pero también en fuentes secundarias de otros maestros que han abordado también la vida del maestro. Pues muchísimas gracias.